Muy buenos días, queridos alumnos. Me alegra mucho volver a verlos y saludarlos a través de este medio. Deseo que Dios les bendiga mucho. Bueno, pues quiero darles también la bienvenida a la última clase que vamos a tener sobre literatura bíblica del Antiguo Testamento en la sección de libros proféticos. Bueno, damos gracias a Dios por habernos permitido tener este tiempo de reflexión, este tiempo de enseñanza, este tiempo en el cual todos hemos sido confrontados para estudiar la palabra del Señor. Así que, bueno, vamos a iniciar con esta serie de presentaciones que tenemos en puerta. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han hecho el esfuerzo de enviar su grabación, ¿no es cierto?, del profeta que les tocó. Y de no, nos faltarían dos profetas, el profeta Daniel y el profeta Amós, pero bueno, eso seguramente yo estaré subiendo alguna clase sobre estos profetas en la plataforma, por si alguien quiere a conocer sobre estos profetas, pues estaríamos teniéndolos. Ahora estaríamos viendo al profeta Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías, que serían los profetas que tenemos en puerta para compartir. Bueno, vamos a dar paso a la exposición de Nati. Gracias, Nati, también por haber aceptado voluntariamente a fuerza exponer esta mañana en tu clase. Pues Dios te ha guiado para poder explicar al profeta Sofonías y al profeta Ageo, ¿verdad? Serían ellos dos, los dos profetas que vamos a mirar esta mañana con Nati. Así es que bueno, voy a alargar la presentación de Nati para estudiar un poco sobre el profeta Sofonías y sobre el profeta Ageo. Les voy a pedir si pueden confirmar que se escucha. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ¿Se escucha? Sí, ok, perfecto. Bueno, un segundo. Es acá. Listo. Muy bien, pues vamos entonces a tener esta clase. así como mis compañeros ya estuvieron exponiendo, a mí también me tocó exponer y a mí me tocó el libro de Sofonías y el libro de Ageo, estos dos profetas. Y bueno, voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Bueno, el profeta Sofonías eh, fue en el siglo 7 antes de Cristo, o sea, tuvo su actividad en el siglo 7 antes de Cristo. La biografía de Sofonías. La biografía de Sofonías en, en el libro, o sea, en la Biblia, nos dice que va a 4 generaciones hacia atrás en su cronología. Nos dice que es hijo de Cusi, hijo de Galarías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Eso está en Sofonías 1:1. Al arrastrar esa genealogía hacia 4 generaciones atrás, nos lleva a Ezequías. Por ende, nos da a entender que puede llegar a ser eh, de sangre real, debido a que Ezequías era rey en los años 315-686 a.C. Ministró Judá durante el reinado del rey Josías. En el siglo 7, como habíamos dicho anteriormente, aproximadamente en los años 639 al 608 a.C. El nombre Sofonía significa atesorado, protegido, escondido por Jehová. El escenario donde se desarrolló su actividad
como dijimos anteriormente, fue en la ciudad de Jerusalén. Y lo podemos comprobar en Sofonías, capítulo 1, versículo 4, y en el versículo 10, sino en el capítulo 3, en el versículo 14. Por ejemplo, si leemos el versículo 3, el capítulo 3, versículo 14, dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. O sea, que nos está afirmando que fue en Jerusalén. Como dijimos, o sea, Sofonías fue un profeta que profetizó durante el reinado del rey Josías. Pero tenemos en cuenta que el rey Josías fue rey desde los 8 años, entonces para ver en qué época fue que estuvo Sofonías, tenemos algunas averiguaciones. Dice que las condiciones morales y espirituales detalladas en el libro, o sea, en la Biblia, en el capítulo 1, del 4 al 6, y en el capítulo 3, del 1 al 7, parecen colocar la profecía previa a la reforma de Josías, cuando Judá estaba aún debilitándose en la idolatría e impiedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los dos reinos anteriores a Josías, que era el rey Salomón, el rey Amón y Manasés, el pueblo, Jerusalén, se volvió terriblemente idolatras, habían introducido a la ciudad santa el culto a Baal, a Asterá, y con el culto al extranjero llegaron también las culturas extranjeras y una gran corrupción de la moral había tenido tal efecto en Judá que nunca se recuperó. Entonces, quiere decir que bueno, y ahí nos dice que en los años 628 a.C., Josías derribó todos los altares de Baal, quemó los huesos de los falsos profetas y rompió los ídolos esculpidos. Eso lo encontramos en 2 Corintios 34, 3, 7. Y en el año 622 a.C., él liberó el libro de la ley se encontró, y eso está en 2 Corintios 34, 8, 25, 19. Entonces, como consecuencia, es muy probable que Sofonías profetizó del 635 al 625 a.C. y fue un contemporáneo de Jeremías. ¿Por qué decimos que fue en las épocas recientes de Josías? Porque bueno, como justamente decía que Josías derribó todos los altares de Baal, o sea, Josías lo que hizo fue uno de los únicos reyes que seguía a Dios, que seguía con el pacto, y hizo una limpieza en Jerusalén. Pero aún así estaban las profecías de Sofonías. Sofonías profetizó y sin duda alguna tuvo una influencia sobre las enormes reformas que Josías trajo a la nación. El libro de Sofonía tiene 3 capítulos y el esquema es el siguiente. O sea, ¿qué era lo que estaba profetizando Sofonías? Dice que los 2 primeros capítulos anuncian los castigos de Judá. ¿Por qué el castigo de Judá? Justamente por lo que estábamos diciendo anteriormente. El pueblo se había corrompido, habían infringido el pacto que tenían con Dios de no adorar otros dioses. La idolatría había ingresado a Jerusalén de tal manera que era vergonzosa. Entonces dice, el juicio del Señor va a descender sobre Judá y Jerusalén como castigo por la degeneración de la vida religiosa. Se va a manifestar como una catástrofe que caerá sobre todo el pueblo. Por eso exhorta a la penitencia y a la búsqueda del Señor.
en el capítulo 1, en el versículo 2, y en el capítulo 2, en el versículo 3. Sofonía 1:2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así como está diciendo que va a haber un gran juicio, Sofonías también está diciendo que busquen al Señor, que se arrepientan y que van a llegar a ser o pueden llegar a ser eh, guardados en el día del enojo de Jehová, pueden llegar a ser guardados. El otro anuncio es el castigo sobre todas las naciones paganas. O sea, no solamente Jerusalén va a ser destruido, sino que todas las naciones que están alrededor, todas las naciones paganas que son idolatras, también van a recibir el castigo del Señor. La mano del Señor se extenderá no solo sobre Jerusalén, sino sobre el mundo entero, hacia el oeste sobre los filisteos, hacia el este sobre los moabitas y amonitas, hacia el sur sobre los etíopes y hacia el norte sobre los asirios y los ninivitas. Toda esta información los podemos encontrar en el capítulo 2 del 4 al 15. Del 4 al 15, el Señor está diciendo que va a ir arrasando con todas estas ciudades. El tercero clama contra Jerusalén. ¿Qué pasa? El Señor está anunciando, está diciendo, está arrasando con todas estas ciudades para que Jerusalén pueda ver todo o sea, que sus dioses no tienen ningún significado, que no pueden contra Jehová, entonces que se rediman, que se humillen, que se arrepientan y que sean fieles a Jehová. Pero Jerusalén no escucha, no escuchó nunca la llamada, no aceptó la corrección. El profeta amonesta con fuerza a los verdaderos culpables, a los profetas, a los sacerdotes en la sociedad civil, los ministros y los príncipes, los jueces y los mercaderes, y en el ambiente espiritual los curas, a los falsos profetas. Esos errores van a ser la causa del día de Yahvé, en el que la furia de Dios va a caer sobre los hombres y va a hacer justicia en tierra. Pero de esa furia escaparán los humildes, los pobres, esto es, esos que hayan sido leales a la seguridad de Dios, a la ética y a la promesa. Tenemos en el capítulo 3 del 1 al 8, donde dice del 3 al 8 dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. O sea que Dios le dio una oportunidad muy grande y también le mostró lo que pasaba con sus ciudades de alrededor y Jerusalén se mantuvo ahí en su postura y no cambió. Pero dice que en el capítulo 12 dice que y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre y el cual confiará en el nombre de Jehová. O sea que no está todo, que no van a ser todos perdidos. Va a haber un remanente que va a quedar, que va a ser pobre, dice acá, un remanente pobre. También contiene palabra esperanza y promesa de salvación para los tiempos mesiánicos. Una profecía de consolación donde el mundo entero, unido en una fe y en un culto, se volverá a Dios y será posible disfrutar de las riquezas del reino mesiánico. Esto está en el capítulo 3, del 9 al 20. En el capítulo 20 nos dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. O sea que después de que Jerusalén sea destruida, por lo que yo puedo entender,
Jehová va a volver a traerlo, va a volver a reunir a su pueblo. Cuando levante vuestro cautiverio, o sea, después del cautiverio. Y los pondrá para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. O sea que ellas son las profecías de Sofonías. Sofonías, como muchos de otros profetas, lo que está anunciando es que dos cosas, es que están haciendo las cosas mal, que están faltando con el pacto de Dios y que va a haber un castigo, pero si se arrepienten, hay una esperanza, pero lamentablemente eh, Jerusalén no vuelve, no toma esas enseñanzas, esas advertencias que fue dado por Sofonía y termina siendo destruida después. El castigo de Jehová llega sobre toda la tierra de Jerusalén, sobre Judá, y es destruida. El otro profeta que, que me tocó presentar es Ageo. Ageo, su, su actividad es en el año segundo del rey Darío, en los años 520 antes de Cristo. Resumen de lo que pasó antes de la profecía de Ageo. Así como estaba hablando de Sofonías, Ageo, o sea, antes de las profecías de Ageo, quiero dar un resumen de lo que pasó. Los profetas hebreos, como Sofonías, venían advirtiendo a Jerusalén, eh, como dije recién, que se arrepientan de la idolatría, eh, que denunciaban que Israel quebrantó el pacto con Dios a través de, bueno, como dije, de la idolatría, y advertían que Jerusalén iba a ser destruida, y fue así en los años 587 a.C., se lo puede ver en Segunda de Reyes 24-25, donde Babilonia invadió a Jerusalén, destruyendo todo, destruyendo la ciudad, destruyendo el templo y llevándose a los israelitas al exilio a Babilonia sería. En la ciudad únicamente quedaron los pobres para trabajar y labrar la tierra, y también los profetas eh, anunciaban una esperanza a aquellos que obedecían, que eran fieles a Jehová, y anunciaban la esperanza de una nueva Jerusalén. En los años 520 a.C. llega la época de Ageo, donde Ageo era un profeta que vivió en Jerusalén, no mucho después de los judíos regresaran del exilio babilónico. Una vez que Babilonia cae, entran los asirios al poder y permiten que los israelitas vuelvan a Jerusalén, que es una promesa que realizó Dios. Entonces ellos vuelven a Israel bajo el liderazgo de Josué, un sumo sacerdote, y Zorobabel, que era el gobernador de Judá. Se supone que el autor del libro de Ageo es el mismo. Ageo dijo sus profecías en los años 520 a.C., como dijimos anteriormente, en Jerusalén. Cuando los israelitas vuelven a Jerusalén, Dios le pide que ellos regresen y restablezcan eh, la ciudad, pero también así dice que
tienen que restablecer el templo de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 1 al 6. Cuando ellos regresan parece que todo es brillante, que las ideas están buenas, reciben materiales para poder hacer las actividades. Pero pasan años y las cosas no funcionan o no siguen como debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? O sea, las acusaciones y las respuestas. ¿Cuáles son las profecías de Ageo y por qué Jehová habla a Ageo? O sea, ¿por qué Jehová le dice a Ageo para que intervenga? Y dice que eh, el pueblo volvió a Jerusalén, estaban reconstruyendo sus casas, sus ciudades, pero el templo no. Decían, el pueblo decía, no es tiempo de la construcción del templo. O sea, primeramente hacemos lo nuestro y después hacemos la reconstrucción del templo. Y entonces dice Jehová en, a través de Ageo, en el capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos habían tomado el camino equivocado, entonces lo que está pidiendo Jehová es que ellos mediten bien sobre, sobre los caminos que ellos tomaban. Dice en el capítulo 6, sembráis mucho y recolectéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornada en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Lo que el Señor quiere es que les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Las personas del pueblo estaban totalmente mirando hacia otro lado, sería, estaban haciendo cosechas, haciendo plantaciones, pero había una sequía, había llegado la sequía, entonces nada, nada de lo que ellos hacían prosperaba. Y dice Jehová a través del profeta Sofonías, son sus casas más importantes que su lealtad a Dios. O sea, ¿cuál era lo que Dios le mandó a hacer? Era reconstruir el templo. O sea, que tenían que tener la prioridad de esto era ir y reconstruir el templo. En el capítulo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Setelel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los
Dios. O sea que en este caso ellos sí obedecieron, ellos sí escucharon la voz de Dios a través del profeta Ageo. Entonces se animaron y fueron a reconstruir el templo como era solicitado. Pero ¿qué pasó después? O sea, estaban construyendo el templo abordando las expectativas rotas. ¿Qué pasó en el capítulo 2, del versículo 1 al 9? Pasó que en el capítulo 2, en el versículo 3, dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea que el templo que estaban construyendo no se parecía en absoluto como el templo que había construido eh, anteriormente Salomón. O sea, como que el templo era muy de características muy bajas, dice, no es como nada delante de vuestros ojos. O sea, entonces estaban desanimados porque habían ancianos que vieron el primer templo y ahora miraban al segundo templo y era poco impresionante. Y, y ellos oyeron la voz de Jehová nuevamente y fueron motivados, y Jehová despertó el espíritu en ellos y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Jehová pide que se esfuercen y tengan ánimo porque Él está con ellos. Entonces ellos vuelven a tomar ánimos, vuelven a reanimarse y vuelven a ir a construir el templo nuevamente. Jehová dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, esta es la razón por la que Jehová quiere que esta casa sea aún mejor que la anterior. ¿Sí? Porque en esta casa será mayor, la gloria será mayor y también habrá paz. Dice que las naciones se van a unir en el reino de Dios. Se va a hacer en el templo de Jerusalén una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén. En el capítulo 2, del 10 al 19, llamando a la fidelidad al pacto. ¿Qué pasó nuevamente? O sea, ¿qué ocurrió ahora? Que Sofonías nuevamente tendría que decir o intervenir con sus profecías. O sea, que Dios le decía y él tenía que hablar por medio de Dios hacia el pueblo y hacia Zorobabel y hacia Josué. Había pasado que en el capítulo 2, versículo 14 dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongáis piedra sobre piedra piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas venían al montón de 20 éfasas, y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. O sea que Jehová está diciendo: todo lo que ofrecen, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces, Ageo le hace una reflexión sobre la pureza del ritual que se encuentra en Levítico.
Dice, un hombre es ritualmente impuro por tocar un cadáver y es la comida impura también. O sea, una vez que tocó un cadáver, un hombre tocó un cadáver, luego toca una comida y se queda impura también esa comida. Entonces dicen que sí. Y ahí les hace la reflexión sobre, así es como son estas personas. Impureza es igual a injusticia, empatía y todo lo que construyen, o sea, están construyendo el templo con esa impureza, con esa empatía que tienen, entonces el templo también se vuelve impuro. O sea, eso es la relación que busca Ageo para que ellos entiendan que solo el verdadero arrepentimiento y la fidelidad al pacto los llevará a la venida del reino y a la bendición de Dios. Es como cuando, o sea, Ageo es como cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Eh, Dice que la obediencia va a traer la bendición, más la infidelidad trae la ruina. Así exactamente pasó con Moisés y así exactamente está diciendo Ageo a la generación exiliada, a la generación que volvió a Jerusalén porque Dios le permitió que así fuera, pero bajo la promesa, bajo el pacto de que ellos deben ser humildes y seguir creyendo, confiando solamente en Dios y reconstruir el templo. El libro de Ageo finaliza con el resumen de la promesa de Jehová a Zorobabel, la esperanza futura del reino de Dios. Eh, a la, Ahora en la Nueva Jerusalén, Jehová quiere crear el centro de su gloria y el reino internacional, y confrontará y derrotará la maldad entre todas las naciones. O sea, acá se creó una nueva Jerusalén, se creó el nuevo templo, y Jehová en este nuevo templo, como decía en el capítulo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, y dice Jehová de los ejércitos. También dice en el capítulo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel en este momento es un escogido, es un elegido por Dios, por Jehová, para llevar adelante la nueva Jerusalén. El reto de Ageo nos dice a nosotros, o sea, las enseñanzas que nos deja que nuestras decisiones importan. O sea, Dios nos da la posibilidad de tomar decisiones. Nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones correctas o las incorrectas. Así como los profetas anteriores estaban para, para advertir, para señalar lo que estaban haciendo mal, hoy día también hay personas y hay pastores, hay diáconos, hay personas comunes que te señalan que si estás haciendo algo mal y que tus decisiones están mal, para que te retrases y para que vuelvas y para que continúes en los caminos correctos. La obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios obra en el mundo. Si no somos obedientes, o sea, si no obedecemos los mandatos del Señor, Dios va a obrar y Dios nos va a llamar a que cambiemos esa situación. Esto debe motivarnos a la multitud, a la humildad y a la acción. Ante todo la humildad, como Jesús, como nos enseñó que con humildad se puede lograr
muchas cosas. Y si nos ponemos altivos, no lograremos nada, porque dice el Señor, todo el dinero y el oro del mundo mío es. Y así como Jerusalén fue arrasada por Babilonia, no quede duda que Dios nos muestra que Él es el todopoderoso y nada ni nadie es más que Él. Muy bien, pues hemos escuchado con atención a Nati en esta hermosa exposición que nos ha hecho tanto del profeta Sofonías como del profeta Ageo. Muchas gracias, Nati. Eh, Dos profetas importantes. El profeta Sofonías es uno de los profetas que va a impulsar la reforma con Josías. Es uno de los grandes profetas que va a profetizar en el reino del sur, ¿verdad? Y que el profeta Josías tendrá un papel fundamental. Es muy probable que cuando Josías, recuerden ustedes que cuando Josías encuentra la versión o la copia o el indicio de la ley que en alguna clase vimos que probablemente haya sido parte del Deuteronomio, el rey Josías no manda a consultar a Sofonías, siendo que Sofonías fue uno de los grandes impulsores de la reforma con él, ¿no? Como rey, sino que consulta a Hulda, o a Hulda, como se le llama, y es muy probable entonces que para esas fechas Sofonías ya haya muerto. Por eso es que el rey no le manda a consultar a Sofonías, sino a Hulda el contenido de la ley que se encontró. Bueno, como bien Nati nos platicaba, Sofonías en su predicación ataca cómo la gente ha dejado mezclar la fe en el Dios verdadero con el resto de los dioses. Hay una amenaza directa a Nínive como símbolo del imperio asirio, eh, y evidentemente es un profeta que va a plantear, ¿verdad?, la importancia de volver a Dios. Evidentemente es un profeta preexílico, ¿verdad?, porque estamos en la época de Josías. A diferencia del profeta Habacuc, el profeta Habacuc es un profeta posexílico, porque ya estamos en la etapa de la restauración, en la etapa del segundo templo. Es un profeta muy importante también, porque es un profeta que a diferencia del trito Isaías, ¿verdad?, va a haber como una lucha entre profetas, diríamos, porque el trito Isaías en el capítulo 66, si no mal recuerdo, va a plantear la postura de decir, no necesitamos templos, Dios no puede habitar más en templo hecho por manos de hombres. ¿A qué compararé mi morada?, dijo el profeta Isaías. Si en cambio, ante esta postura, Ageo responde de una manera muy fuerte, dice, no, el templo debe ser reconstruido. Por eso el pleito que tuvo con Zorobabel, con Josué, con la gente, dice, ustedes tienen casas re lindas, le meten mucha plata a su casa y todo está muy, muy, muy bonito y nada hacemos por el templo donde Dios habita. Y a partir de este impulso del profeta Ageo, el profeta Zacarías, van a ser profetas que estarán a favor del templo, ¿verdad? Serán pro templo. Y habrá otro grupo de profetas que dirán, no, ya no necesitamos más el templo. Sin embargo, por lo que entendemos, ganó el grupo de los pro templo, ¿verdad? Y se empezó a construir el templo, no con la gloria que tenía el de Salomón, porque Salomón tenía mucha plata y ya después de la restauración no había tanta plata para hacer. Pero esto indica que es a este tiempo de la profecía, ¿verdad? El pueblo de Israel consideraba que el Mesías vendría a instaurar el futuro glorioso de Sión en el templo de Yahvé, y esto fue lo que permeó durante muchos años. Tan es así que cuando Esteban, el primer mártir que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, le van a culpar de que habla contra el templo.
y esa será una causa por la cual lo lleven a la muerte. Pero Esteban, en su defensa, apelará al trito Isaías, ¿verdad? Citará al trito Isaías o al profeta Isaías y les dirá, no, ya hace muchos miles de años el profeta había anunciado de que el templo ya no existe más. Entonces, esto demuestra cómo el influjo del profeta Ageo y del profeta Zacarías después de la restauración fue muy fuerte para llevar a cabo esta reforma que tenían pro templo, ¿verdad? Así que son dos profetas muy importantes. Gracias, Nati, por decirnos y por situarnos a estos dos. Uno es preexílico, el otro es postexílico, ¿verdad? Y cada uno defiende su propio contexto histórico en el que se mueve. Así que bueno, vamos a darle un corazoncito a Nati. Vamos a agradecerle a Nati que haya compartido este momento con nosotros. Muchas gracias, Nati. Y voy a pausar un poquito el video en lo que busco el otro video de el siguiente compañero que nos toca exponer. Bueno, continuamos entonces ahora y le damos la bienvenida a otro gran expositor que tenemos aquí en el grupo, pura gente de lujo. Estamos teniendo como expositores. Estoy descubriendo ya los dones de enseñanza que muchos tienen, así que bueno, me siento contento para algún día cuando no haya más quien dé clase de libros proféticos. Bueno, ya sabemos quién va a dar la clase de profetas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Miguel Almeida. Él va a exponer también dos grandes profetas muy interesantes, que es el profeta Nahum y el profeta Habacuc. Este, dos profetas que tienen mucho que decirnos en función, insisto, de su contexto histórico. Vamos a alargar el video para escuchar la clase del compañero Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo, un saludo afectuoso a cada uno de mis compañeros de este seminario, como así también a nuestro director y profesor, en este caso, que nos está guiando en estas materias. Bueno, es importante que trabajemos sobre estos profetas, por cierto, los que nos han recomendado, y en cuestión, el profeta que tengo que trabajar, uno de ellos es Nahum, que su nombre significa consolación. Y este profeta se registra entre los años 668 y los años 654 antes de Cristo. Según el libro de Lucas, y más precisamente en el capítulo 3 y el versículo 25, Nahum fue parte de la genealogía de Jesús, porque se menciona allí a Nahum entre todos ellos, ¿cierto? Y si vamos a este libro, a Lucas, el capítulo 3 y el versículo 25, vamos a encontrarlo. Capítulo 3 y versículo 25, dice así: ya estamos llegando, capítulo 3, versículo 25, dice así: hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elí, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y hijo de Nagai, sigue diciendo. Pero lo que quiero resaltar es que de pronto Nahum se encuentra allí en este texto, en el libro de Lucas, en la genealogía de Jesús. Así que este dato me parece importante, ¿no es cierto? Me parece muy importante y es por eso que quise mencionarlo. Nahum también cita la destrucción de Tebas, ¿sí?
el cual sucedió allá por la mano de los sirios, y fue en el año 663 antes de Cristo, fue donde se da esta destrucción y naturalmente, ¿no es cierto?, lo menciona Nahum en ese mismo párrafo, ¿no es cierto? Nahum capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a leer este texto así de manera rápida para comprenderlo. Versículo 8 al 10, dice así: ¿Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentado junto al Nilo, rodeado de aguas, cuyos baluartes eran el mar y aguas por muro? Etiopía era tu fortaleza, también Egipto, y eso sin límites. Pul, Liba fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con gritos. Bueno, es lo que hablaba, ya no es cierto, es lo que citaba este profeta y que sucedió en estos años, 663 antes de Cristo. También él habló de la caída de Nínive, que esto se dio en el año 612 antes de Cristo, que también en la continuidad de la lectura de todo este libro encontramos ese pasaje, ¿cierto? Creo que lo anoté aquí como un dato también interesante, ¿no es cierto? Nahum nació cerca de los años 300 aproximadamente, según el dato que pude recopilar, antes de Cristo. Alrededor del año 300 antes de Cristo es cuando se da este nacimiento de este profeta, ¿no es cierto? Me llama la atención aquí, ya volviendo al principio de este libro, lo que me llama la atención es que Nahum significa consolación, ¿no? Este nombre que nos está diciendo que su traducción, su significado es consolación, pero todo el libro solo habla de destrucción en todo caso. Desde el principio empieza hablando, mencionando, bueno, primero que Dios es celoso, es vengador, ¿no es cierto? Venga al adversario, guarda su enojo, ¿no es cierto?, con sus enemigos, ¿sí? Y dice también: Jehová es tardo para la ira, pero su poder es muy grande, y entonces menciona mucho de, en todo el capítulo, si lo leemos, ¿no es cierto?, de lo que hace Dios, lo que haría Dios sobre la consecuencia del pecado de esos pueblos, ¿no es cierto? Y bueno, de pronto me llamó la atención porque el nombre de Nahum significa consolación, pero sin embargo, al introducirnos en el texto de todo el capítulo, habla mucho de destrucción, ¿no? De todo lo que es ese poderío de Dios y de Dios enojado y de la destrucción que Dios trae sobre el pueblo o traería sobre el pueblo. Bueno, lo que sí quiero resaltar está en el versículo 7, capítulo 1 del versículo 7, que dice así: Jehová es bueno. ¿Sí? Finalmente, después de mencionar que Dios está enojado, que su ira se derrama como el fuego por toda la gente, ¿sí? El versículo 7 finalmente dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día
de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Sí? Cuando el profeta habla de esto, ¿no es cierto? Bueno, me llama poderosamente la atención, ¿no? Que finalmente allí, en sus inicios, el profeta escriba esto, ponga esto, ¿no es cierto? Que finalmente Dios es bueno. Si bien es cierto, el profeta está hablando todo lo que sucedería a los pueblos desobedientes a Dios, pero en el versículo 7 resalta que Jehová es bueno. El profeta resalta que finalmente, aun y cuando vemos todo lo que se menciona antes y después también, el profeta dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y lo más importante, conoce a los que en él confían. No lo mismo que los otros pueblos, ¿no? Los otros pueblos van a ver el poderío de Dios, pero no a favor de ellos, sino en contra de ellos. Y es lo que el profeta quiere resaltar, ¿no es cierto? Por lo menos lo que yo puedo comprender aquí es lo que él quiere resaltar. Volviendo desde el versículo 3 de este mismo capítulo, dice, Jehová es tardo para la ira, grande es su poder, no tendrá por inocente al culpable, porque marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Cuando nos imaginamos esto que dice el profeta, ¿cierto? Que dice, él marcha en la tempestad, ¿sí? Él va yendo en la tempestad, en la tormenta y en el remolino y todo ese viento que hace, ¿sí? Es como que si fuesen sus pisadas, yo puedo comprenderlo, es como que si fuesen las pisadas del Señor en ese torbellino, en ese como un tornado, como un volcán, ¿no? Como un tornado pequeño, más precisamente, ¿no? Que levanta tierra, que levanta polvo, que levanta todas las cosas, ¿no? Bueno, así son las pisadas del Señor. Él camina allí. Entonces, me llama mucho la atención también que el profeta quiere dejar ver quién es Dios. Quiere mostrarnos, o quiso mostrar desde el principio, algunas de las características de Dios. Algunas de estas características grandiosas, como dice aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Él amenaza al mar y lo hace secar. Entonces, cuando el profeta muestra esas características de Dios, de Jehová de los ejércitos, nosotros podemos ver la grandeza, el poderío de Dios, ¿no? ¿Y qué podría hacer el impío delante de la presencia de Dios? Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos, ¿sí? Los destruye, ¿sí? Destruye a todos por el poder que tiene el Señor, ¿no? Entonces, esto, viendo que el profeta menciona el poder de Dios, y vamos a ver en el versículo 1, en el capítulo 1 y el versículo 8, ¿sí? Dice, más con indignación, más con inundación perfecta, consumirá a los adversarios y las tinieblas perseguirán sus enemigos. Dios, con todo su poder, irá contra el malvado, contra los malvados. Y aquí el profeta habla de que él finalmente, todos aquellos que son malos van a recibir el castigo. Vemos, cuando leemos todo el desarrollo de estos 3 capítulos solamente, podemos ver la destrucción de esos pueblos que mencionó, la destrucción de Nínive, que ahí aparece en el capítulo 3, ¿no? Todo lo que Dios hará, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios promete, pero finalmente quiero dejar ver
resaltar lo que nos dice el versículo 7, en el versículo 7 del capítulo 1, que finalmente, aun y cuando el profeta menciona todo el poder de Dios y menciona algunas de las majestuosas características de Dios, y que el malo realmente debería de temer y temblar ante la presencia de Dios, porque Dios dice, no dejará sin castigo al malvado, pagará conforme a lo que ha hecho, como dice el profeta, ¿no? Pero finalmente lo que nos da consuelo a nosotros es que el que va a pagar la consecuencia de su pecado es el malo, es el malvado, es el que discrimina, es el que, como menciona en estos textos, es el que se apoderó de cosas que no eran suyos, es el que hizo grandes maldades, como fue la ciudad de Nínive, que afligió a sus vecinos, asedió a sus vecinos. Entonces dice, no quedará sin recompensa, no quedará sin castigo, pero nosotros podemos quedarnos en total y absoluta tranquilidad como hijos de Dios, viendo en todo este libro, viendo a Dios como lo que es. Jehová es bueno, ¿sí? Y es fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían. Dios no desconoce a las personas. Él sabe bien, dice el profeta, él sabe bien quién está caminando de acuerdo a sus parámetros y también sabe quién está caminando de manera intencional, separado de él y haciendo su propia voluntad, su propio juicio. Así que yo quisiera rescatar que para mí de pronto lo más importante es que todo el poder de Dios está a favor del que confía en el Señor. Está a favor. Entonces, los que confiamos en el Señor no tenemos por qué tener miedo. Es lo que entiendo que el profeta quiere decirlo. Los que confiamos en el Señor no hay razón para tener miedo, porque Él es nuestro defensor. Pero así, no así los que no confían en el Señor y los que hacen su propia voluntad, eso sí, deben temer y deben temblar ante la presencia de Dios. Nos quedamos con este texto, versículo 7 del capítulo 1. Dios es bueno. Y ese es nuestro consuelo. Y ese es una gran verdad que nosotros ya lo experimentamos, lo que ya nos lo dijo el profeta Nahum hace mucho tiempo. Ya nos lo dijo y es por eso que nosotros hoy vivimos confiados. Bueno, mis queridos compañeros, querido profesor y director, tomé información para preparar esta breve clase de un material que se llama Nuevo Diccionario Bíblico. También saqué información, algunas de ellas de internet. También tomé de la lectura de la Biblia, Reina Valera y de NBI. Así que básicamente estos son los elementos, los recursos que utilicé para poder desarrollar esta clase. Así que espero que hasta aquí haya sido de provecho para ustedes, ¿no es cierto? Y que hayan podido ver también estas cosas lindas que yo pude ver hasta aquí. Bueno, pasamos al siguiente profeta. El siguiente profeta es Habacuc, ¿sí? Que su traducción, su nombre, precisamente en este diccionario que estuve viendo, que lo tengo aquí, en ese diccionario bíblico dice que su traducción no es exacta, ¿sí? Su significado por ahí no es exacto, porque puede significar otras cosas también. Pero lo más probable es que significa abrazador, abrazado, ¿sí? Lo más probable, ¿cierto? Así que bueno, vamos a dejarnos por esto, ¿no? Aparte el profesor ya nos dijo que la traducción era esa, así que tenemos que quedarnos con eso. Bien, y lo que dice nuestro profesor para nosotros es para Santa María. Entre el año 610 y
y el año 605 antes de Cristo es de que se habla de profeta Habacuc, ¿cierto? Que precisamente es lo que decía nuestro profesor. Son libros que lo leemos muy poco, que cuando lo leemos por ahí tanto no lo comprendemos, pero al estudiarlo se vuelve interesante, ¿no? ¿Sí? Se lo menciona a Habacuc, se lo menciona en el Nuevo Testamento, ¿sí? En la Biblia dice en el versículo 1, capítulo 1 y versículo 1, ahí está relacionado con Hechos capítulo 13 y versículo 41, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 5 del capítulo 1, que dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no creeréis. ¿Sí? Esto vamos a encontrar el mismo texto en Hechos capítulo 13. Así que vamos a buscar Hechos capítulo 13 y el versículo 41, el cual dice así. Hechos capítulo 13 y versículo 41 dice de la misma manera: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si a alguien os contare. Se repite este texto, lo menciona en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto me pareció también interesante poder compartirlo, ¿no? Mirad ahora, menospreciadores y asombrados, dice, ese es el texto que está mencionando, ¿verdad? Como así también, por ejemplo, lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3 y versículo 11, con relación al capítulo 2 de Habacuc y el versículo 4. Vamos a ver lo que dice el capítulo 2 y el versículo 4, y después vamos a ver qué dicen estos dos versículos. Capítulo 2 y versículo 4 dice así: he aquí que aquel cuya cama no se recta, Habacuc capítulo 2, versículo 4, Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Bueno, había que leerlo un poquito más de arriba para poder entenderlo, pero bueno, cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, finalmente lo que quiere decir, vivirá por la fe. El que cree en Dios, el que practica la justicia, vivirá por fe. Bueno, veamos lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a buscarlo. Y versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el mismo texto, más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, esto se menciona en estos textos, ¿cierto? Como también en Gálatas capítulo 3 y versículo 11, que dice así, Gálatas capítulo 3 y versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No justifica la ley, sino que el justo vivirá por fe. Ahora bien, mis queridos hermanos, compañeros, aquí podemos ver que el libro o el profeta Habacuc se menciona varias veces en
en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Donde repite estos textos: el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El diccionario que le mencioné antes, el diccionario bíblico, dice que se descubrió un comentario sobre Habacuc y una comunidad lo aplicó a sus situaciones, a sus circunstancias, ¿sí? a su vida, ¿no es cierto? Lo aplicó. Eso es lo que pude de pronto encontrar ahí, que encontraron un comentario sobre Habacuc y una comunidad lo aplicó a sus situaciones, ¿no es cierto? El profeta Habacuc comienza reclamando y lamentando y protestando. Todo cuando nos ponemos a leerlo desde el principio, lo que va haciendo en realidad es protestar y es reclamar y es lamentar. Él lamenta por el pecado del pueblo y lamenta y se queja también contra Dios, que Dios de pronto no está haciendo nada todavía, ¿no? Es lo que él va diciendo desde los inicios, ¿cierto? Que damos lectura a ese libro, ¿no? Pero en el capítulo 2, en el capítulo 2, Dios responde y dice así: escribe para que se lea de corrido. Vamos a leer este texto, en el capítulo 2. Ahí Dios le dice a Habacuc: escribe estas palabras para que se pueda leer de corrido. Y esto a mí me da a entender de que Dios dice: escríbelo para que se pueda leer de manera clara, porque esto sucederá, ¿sí? Porque esto, escríbelo para que se pueda leer de manera clara, de corrido, porque esto será un hecho, esto sucederá, dice. Entonces el profeta anuncia castigo sobre los injustos, sobre aquellos que vivieron de manera desordenada, que hicieron mal, que desolaron a mucha gente, ¿sí? Entonces, el profeta escribe, y Dios es el que le está diciendo: escribe, y escribe de manera clara, para que el que lea lo pueda entender, lo pueda comprender, que no tenga excusas, porque esto sucederá, dice aquí el profeta, ¿no? Entonces yo me imagino, ¿no? El profeta, después de tantas quejas y de tantos reclamos, al escuchar la voz de Dios, se dice: escribí esto, porque esto será un hecho, porque esto va a suceder. Entonces dice, imagino al profeta realmente queriendo escribirlo como Dios le manda, ¿no? Anunciando castigo para los injustos, anunciando el castigo para aquellos que fueron rebeldes, ¿sí? En el capítulo 3, Habacuc deja ver el poderío y la majestuosidad de Dios. En el capítulo 3, ahí, al repasarlo, podemos ver todo lo que va mencionando, ¿sí? De nuestro Dios, del gran y poderoso Dios, ¿sí? Dice que la majestuosidad de Dios se ve en todas partes. También ahí terminando el libro, más precisamente en el capítulo 3 y el versículo 17 al 19, que finalmente es lo que quiero resaltar. Después de mencionar todo lo que vio el profeta y los reclamos
del profeta porque la gente era mala, porque la gente era injusta, porque la gente hacía su propia voluntad, cada uno hacía lo que quería. Entonces, finalmente, el profeta menciona que Dios traerá castigo sobre los malvados y finalmente dice algo que a nosotros de pronto también nos anima y nos reconforta. ¿Por qué esto? Quiero dar lectura a estos 3 últimos versículos de este capítulo. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Describe, de alguna manera, el profeta intenta describir su seguridad y su confianza en Dios. Aunque mucho tiempo estuvo reclamando y estuvo rezongando porque Dios no le contestaba, porque Dios no respondía, pero finalmente él expresa su confianza y su seguridad en un Dios tan poderoso como veíamos antes sus características, y el cual nos transmite también a nosotros, o debe transmitirnos a nosotros. Con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervos, y en mis alturas me hacen andar. Transmite la confianza que él tiene, la seguridad que él tiene en Dios, el profeta lo transmite. Y cuando dice esas palabras con tanta seguridad, aunque la tierra no produzca, aunque ya no haya animales, aunque ya no quede nada, con todo esto, no solamente voy a estar seguro, no solamente voy a estar confiado, sino que me alegraré en Jehová, dice él, porque el profeta conoce al Señor. El profeta experimentó una relación, una conexión con el Señor. Y es por eso que él puede transmitirnos estas palabras con esta seguridad. Aunque parezca que ya nada puede pasar, aunque parezca que ya no hay oportunidad, aún así podemos estar seguros, podemos estar confiados. Yo creo que esto es hermoso para nosotros. Si en aquellos tiempos el profeta podía tener garantía, aun y cuando ellos eran torturados, y eran despreciados, y eran azotados, y eran muertos inclusive, podían hablar con esta seguridad, cuanto más nosotros hoy probamos en la misericordia, el amor, la soberanía de Dios, el poder de Dios a favor de nosotros, cuánto más podemos estar alegres, gozosos y contentos de que servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que reconoce a quien le sigue, reconoce a quien le ama, reconoce a quien quiere ser su oveja, a quien quiere ser parte de su familia. Así que bueno, mis queridos compañeros, espero que esto pueda ser de entusiasmo y de motivación para cada uno de nosotros, porque realmente a través de estos profetas podemos descubrir aún más el poder de Dios, la justicia de Dios, porque no solamente Dios es poderoso, sino también es justo, y es por esto que decía todo lo que sucedería a esos pueblos malvados, ¿no? El poder y la justicia de Dios, el poder de Dios está a nuestro favor cuando somos justos, cuando practicamos la justicia. Así que mis queridos compañeros, deseo que el Señor los bendiga y que juntos podamos disfrutar de este hermoso viaje que estamos haciendo a través de las profecías. Y muchas gracias a nuestro profesor y director por guiarnos en ellas y por enseñar. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.
Bueno, pues hemos visto ahora la exposición. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el esfuerzo, la claridad y el sermón. Me parece que uno inevitablemente es guiado a hacer un sermón de esto, porque finalmente, como les dije, uno tiene que aprender a buscar la parte aplicativa, ¿verdad? A la vida cristiana. Y la parte aplicativa, pues evidentemente es parte de lo lo que somos, ¿verdad? Eh, de cómo esto se demuestra en una vivencia de la fe. Así es que bueno, gracias mi querido Miguel por compartir estos dos grandes profetas. Poco tengo que agregar. En el caso del profeta Nahum, hermanos, es un profeta que muchos críticos han tildado al profeta como un libro como irrelevante, como que no tiene aplicación, porque es es un oráculo, ¿verdad?, que trata de dos pueblos, diríamos, principalmente Nínive. Es un pueblo que se sitúa hablando acerca de lo que es la caída de Tebas, que era la capital de Egipto superior, y después de la destrucción de Nínive, ¿verdad? Eh, hay como una contraposición porque parece ser que los lectores que tienen una idea de Nínive es, la mejor, es la de Jonás, ¿verdad? Porque el libro de Jonás nos habla acerca de la salvación de Nínive. Y en el caso de Nahum, habla de una destrucción total y completa de Nínive, ¿no es cierto? La trata como una prostituta bruja, y la trata también a, a Nínive. El otro término que es, ahora lo encuentro. Dice el capítulo 3 versículo 4 y todo porque Nínive, la ciudad hermosa, incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza, ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra y te cubriré con inmundicia y mostraré el mundo lo vil que eres. Todos los que te vean se alejarán de ti y dirán, Nínive está en ruinas. Bueno, la trata básicamente en este sentido, ¿no es cierto?, de, de ser una ciudad terrible, y lo era, básicamente lo era. Y eso ha hecho que hoy pues no sea relevante el mensaje de Nahum, porque bueno, ya Nínive no está, Tebas tampoco. Sin embargo, agradezco a Miguel que haya recogido, ¿verdad?, el capítulo 1, versículo 7, donde se centra la importancia teológica o aplicativa del texto de Nahum, donde dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. El capítulo 1 es un salmo, ¿eh? Es un salmo, el capítulo 1 es un salmo que evoca el poder de un guerrero, y en este caso lo aplica evidentemente a Yahvé. Y bueno, creo que ahora la aplicación más importante que tenemos del libro de Nahum, pues es recordar que Dios es bueno y que Él tarde que temprano va a castigar al malvado y al perverso. En el caso de Habacuc, no quiero agregar nada, solamente hacer un pequeño señalamiento, que es fundamental. Si ustedes leen el capítulo eh,
o lo voy a buscar en mi Biblia porque lo estoy buscando en otras traducciones que no la encuentro. El libro del profeta Habacuc es el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Este tema es muy importante, hermanos. Este versículo es muy importante porque es un versículo que va a ser utilizado la teología paulina y es el texto donde se va a descansar el tema de la gracia. Y dice el capítulo 2, versículo 4. He aquí, en aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? Que es lo que nos decía Miguel en su exposición. Ahora, si nosotros buscamos el paralelo en la teología paulina, lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 17. Y quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. ¿Notan alguna similitud entre estos dos versículos o una diferencia? ¿Notan alguna diferencia cómo lo cita Pablo y cómo lo escribe Habacuc? Romanos 1:17 estamos, ¿verdad? Que la carta a los romanos es una carta sumamente especial, es un tratado teológico que va a reflejar el tema de la gracia por encima de la ley. Pero Pablo cita a Habacuc, ¿verdad? Pablo cita a Habacuc. Mi pregunta es, ¿encuentran ustedes alguna diferencia o alguna similitud entre estos dos pasajes? Que puedan ser sustantiva, pueda ser fundamental, pueda ser trascendente. Siempre les he enseñado que debemos aprender a leer la Biblia lo más despacio y lo más, porque bueno, ahí está el secreto de todo. Nunca den por sentado nada. ¿Alguien puede compartir? Estamos masticando un poquito. Está bien, está bien, está bien. O sea, depende su receso de ustedes, ¿eh? No estoy hablando, o sea, como de meditarlo Sí, sí, bien. sí, 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 Ujú. sí, sí. ¿Quieren que vayamos al receso y lo siguen meditando o lo resolvemos ahora? ¿Qué encuentran? Bueno, aclaremos, concordamos algo, ¿no es cierto? Pablo está citando a Habacuc, ¿o no? Sí. Okay. La pregunta es, ¿encuentran alguna similitud o alguna diferencia entre esto que sea sumamente trascendente? Como que el apóstol Pablo en Romanos aclara un poco la situación, diciendo que en el Evangelio, por fe, la justicia de Dios se revela, ¿no? ¿Mm? Y en Habacuc dice, bueno, se enorgullece, cuya alma no es recta, pero como que el apóstol Pablo dice que por el Evangelio
se revela la justicia de Dios. Y bueno, y el justo por la fe vivirá, porque bueno, acepta la fe, digamos, y se justifica a través del mismo evangelio. Bueno, No sé si aclara algo. No, parece que no. Vamos ahí, vamos calentando, vamos acercándonos un poquitito. Yo también entiendo que, pues, en la similitud, digamos, en las dos citas, es la justicia de Dios, ¿no? Y la justicia, digamos que la vivimos más por la fe y para la fe. Ok, también ahí va acercándose. Todavía no llegamos al punto. Es algo tan pequeñito, pero es tan grande. Algo tan pequeñito, pero es algo tan grande, tan, ¿cómo es? Tan vital, tan trascendente. Es chiquitito. Vamos, Mario. Mario tiene la respuesta, solo que él está allí, viste, en la humildad que le caracteriza a mi amigo, está esperando para que después él nos dé la cátedra. A ver, amigo. No, no creo que tenga la respuesta, pero como que veo que el profeta habla más como que se refiere más a las obras, el alma recta, o sea, como basar la fe más en las obras que en la gracia por ahí. Y bueno, ya le dio a la tecla sin saber. Me da risa porque ayer yo como me reía. A mí me encanta ver el programa de los 8 escalones. Me encanta, me encanta. Bueno, a lo mejor Amanda y Esme no saben mucho de esto. Es un programa aquí que hay en el país. No sé si Mario, Esther y Emilia lo vean. A mí me encanta ver ese programa, porque me encanta siempre ese tema de las adivinar, no adivinar, o sea, del conocimiento. Y resulta que hay un escalón que es de la Real Academia donde tienen que dar una definición. Bueno, estaba ya, quedaban dos solamente y dicen, bueno, ¿cuántas palabras la Real Academia dice que eh, tiene la ley de atracción que usa el imán con el fierro? ¿No? ¿Cuántas palabras? Y había una señora que yo dije, no, esta señora no la va a dar, no la va a dar. Y otro que era recapo, ¿viste? Que era recapo. Y bueno, tenía que anotar el número de letras que esa palabra, la ley de atracción que ejercía el imán con el fierro. Y dije, bueno, no, listo, ya la señora quedó aquí, el que subió pues es el señor, el que es recapo. Y bueno, ya, a ver, den vuelta. Yo me reía. Impresionante como me río ahora con Mario. Porque pasa y dice Guido, le dice a la señora, ¿cuántas letras? Y 9, dice. Ah, y el otro señor, ¿cuántas letras? 13. Y le pregunta Guido al señor, ¿y en qué palabra pensó? Y dijo el señor, en electromagnetismo. Y, y Guido le dice a la señora, ¿y usted en qué letra pensó? No en nada, dice, yo solo le puse un número. Dice, es imaginación, tiene 10 letras, gana usted. Yo me reía dolido, dije, esta me salió bien lista. Le puso cualquier número, ¿viste? No pensé en nada, dice yo. Le puse 9 letras y por una no le atinó. Por eso ahora Mario dice, pues yo no sé si le voy a dar, pero bueno, ahí está. Ay, yo solito me reía anoche como loco ya. Gracias a Dios me fui a dormir con una risa increíble anoche. Bueno, sí, efectivamente, hermanos, ¿dónde está la diferencia entre esto, verdad? Habacuc, en su última frase, dice, mas el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Por su fe. Evidentemente, esto hace que la fe no sea en Jesucristo, sino sea en lo que nosotros creemos respecto de Dios,
¿verdad? Respecto de Dios. Por su fe vivirá, por lo que vos puedas pensar de Dios, por lo que vos puedas esperar de Dios, por lo que vos puedas creer de Dios, por lo que vos puedas anhelar de Dios. Pero Pablo, cuando lo traslada al Evangelio, no dice por su fe vivirá, sino por la fe vivirá. Es decir, ahora la salvación está en la gracia gratuita de Jesucristo, ¿verdad? No son nuestras obras las que nos salvan, no es lo que nosotros esperamos de Dios, sino lo que Dios ha dado a nosotros, que es su Hijo Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Esta pequeña pero gran diferencia establece básicamente el que ahora nosotros no vivimos por nuestra fe, sino vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Entonces, hay un cambio fundamental en la teología paulina, aún citando al profeta Habacuc, hace deliberadamente este cambio y dice, no, no es por su fe, sino es por la fe en Jesucristo, en que el justo vivirá, ¿verdad? El justo vivirá. ¿Me di a entender, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Es interesante esta observación, ¿verdad? Por los efectos de la salvación. Muy bien, vamos al receso, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos con las últimas dos ponencias